Introducción. Los métodos alternativos de solución de conflictos son una propuesta nueva para el derecho para una nueva solución de conflictos. Se busca la responsabilidad social al pretender que ambas partes acomoden sus exigencias. La mediación en materia familiar aparece primero en los Estados Unidos y posteriormente en Canadá como una alternativa a resolver conflictos de rupturas familiares. La mediación familiar forma parte de un presupuesto inicial, como las familias tienen sus propios recursos para tomar sus propias decisiones. Respondiendo a la pregunta de por qué es importante o cuál es la importancia de estudiar este problema prototípico, es que es realmente importante estudiarlo, ya que en números reales, en estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad de México en el área de conciliación, se han asignado 10.934 casos, de los cuales 7.434 se han solucionado por la vía de la mediación, no han llegado a juicio. ¿Esto qué evitó? Evitó costos, evitó pérdida de tiempo, evitó echar a andar toda la maquinaria del Poder Judicial, en este caso en materia familiar. Y los convenios se realizan obviamente entre las partes con un mediador que debe ser totalmente neutral, preparado y que no tenga ningún interés en el asunto. Entonces, con este 93% de efectividad, es importante seguir estudiando este medio alternativo de solución de conflictos, ya que nos puede dar una solución a no llevar tantos asuntos a juicio, resolverlos por esta vía y así tener, como marca la norma, una justicia pronta y expedita. Capítulo de soluciones al problema prototípico planteado. La mediación es el instrumento ideal para que los herederos se pongan de acuerdo sobre el reparto de la herencia, la valoración de los bienes, qué cantidades recibirá cada uno y otros detalles. La mediación crea un entorno seguro, confidencial y legal para comunicarse, exponer los intereses de cada uno de los sucesores y acercar las posturas hasta lograr un acuerdo. Y el principal beneficio es que este acuerdo lo crean los herederos y no se lo impone nadie, por lo que se conservan los intereses y las relaciones familiares. La mediación es un procedimiento totalmente voluntario, flexible y dirigido por un mediador. No es un juicio, es decir, el mediador no tomará una decisión y ahí acabará el asunto. Es una herramienta con la que los herederos, que en un principio no están de acuerdo en cómo repartir la herencia, irán acercando sus posturas hasta conseguir un convenio. Sus ventajas son que es un procedimiento más rápido, barato, confidencial y confidencial. No es necesario acudir con abogados, aunque en cuestiones como el reparto de herencia siempre es bueno asesorarse con un letrado sobre el tema. ¿Qué se puede hacer y qué no hacer? Otra ventaja es que el coste de la mediación se reparte entre todos los herederos, a no ser que se pacte otra cosa. El mediador es el profesional que dirige la mediación. Su papel en el reparto de la herencia no es el de un juez ni el de un contador repartidor. El mediador no toma decisiones ni aconseja sobre qué es lo mejor. Tampoco decide qué bienes van para un heredero y cuáles van para otro. Él facilitará a los sucesores que repartan la herencia a través de un acuerdo. La principal misión de un mediador es crear las condiciones para la comunicación entre los herederos y hacerles conscientes de sus necesidades, de los intereses de los demás y alumbrarles posibles caminos de solución. La mediación comienza con todos los herederos acordando que quieren usar este método alternativo de resolución de conflictos para solucionar su problema. La mediación es voluntaria y no se puede obligar a nadie a acudir a una de ellas. Una vez que todos están de acuerdo, se celebrará una sesión informativa en la que el mediador les explicará en qué consiste la mediación, cómo se desarrolla, cuál es su coste, cuándo pueden abandonarla, etc. Si todos los herederos están de acuerdo en continuar, se celebra la sesión constitutiva, en la que se firma el acta de inicio de la mediación. Después de esto se producen las sesiones de mediación,
en las que poco a poco se irá destacando el conflicto con la herencia y los herederos conseguirán cerrar un acuerdo. La última fase de esta es la firma del acuerdo de mediación, totalmente vinculante para todos hasta el punto de que su incumplimiento se puede denunciar ante tribunales. Es importante explicar que a la mediación no se produce la partición y adjudicación concreta de los bienes. Para repartir la herencia necesariamente hay que acudir al notario, quien realizará una escritura de partición y adjudicación hereditaria, un documento en el que se refleja que finaliza la comunidad hereditaria y quien se queda con qué bienes. Ahora bien, la mediación lo que se acuerda es cómo repartirán los bienes de la herencia, quién se los quedará, cuánto pagará a los demás herederos, etc. Y este acuerdo se lleva a notario, para que con lo estipulado en el mismo proceda a la partición y adjudicación de las escrituras públicas. Solución del problema por fases. Se realiza un inventario para saber cuáles son los bienes a partir. Se hace una tasación que sirve para asignar a cada uno de los bienes un valor concreto. La liquidación es la suma de los bienes que restan de las deudas y cargas que reducen el patrimonio hereditario. Una vez que se sabe qué cantidad de bienes quedan tras la liquidación y cuáles corresponden a cada heredero, solo resta proceder a la adjudicación. En el caso de un bien indivisible, el heredero que se lo adjudique deberá pagar al resto el valor de la parte que le correspondería si el bien se pudiese dividir. El testador, la persona que ha fallecido y ha dejado testamento, puede haber hecho la partición por él mismo. Eso significa que el inventario, la valoración y la adjudicación de bienes ya vendrán impuestas. Y la voluntad del testador en el reparto de su herencia es ley. Debe respetarse obligatoriamente y solo es posible impugnarla en muy contados y concretos casos. La última opción para partir la herencia y la más común es el reparto que hacen los propios sucesores. Esta partición debe ser acordada por todos los herederos, es decir, se exige unanimidad, salvo en un caso concreto en el que no vamos a detenernos. Solo la pueden hacer los herederos mayores de edad que puedan disponer de sus bienes, venderlos, hipotecarlos, etc. Si no hay acuerdo y para evitar ir a juicio se pueden dar dos pasos. El primero es acudir a la mediación como forma de acercar posturas y acordar un reparto de la herencia, y la segunda posibilidad es pedir al notario que nombre un contador partidor dativo. Dicha persona realizará la partición de la herencia y los herederos deben aceptar su decisión, que será ratificada por el notario para garantizar su legalidad. Aquí no hay un acuerdo, el contador partidor repartirá según su entender e intentando ser equitativo. Fuera de estos casos habrá que recurrir a juicio de división de patrimonios. Cuando una persona muere, sus bienes y deudas no desaparecen, sino que pasan a alguien concreto. El conjunto de bienes y deudas de una persona fallecida es su herencia, y quienes lo reciben son los herederos, también llamados sucesores, porque suceden de los derechos y obligaciones que tenía el muerto. La recepción de la herencia de la persona muerta no es automática. Los herederos pueden rechazarla o bien aceptarla a beneficio de inventario, que es una modalidad que permite conocer qué bienes y qué deudas tiene el muerto, para valorar su aceptación o no, porque una vez recibida la herencia, los herederos pueden pagar la deuda del muerto, si las tuviese, y estas deudas no solo se pagan con los bienes de la herencia, dinero o pisos del fallecido, que se puedan hacer dinero valiéndolos, sino que si estos bienes no son suficientes, los sucesores tendrán que poner dinero de su. En general, las herencias pueden constar en un testamento o bien proceder de una sucesión sin testamento. Si la persona que ha muerto ha realizado testamento, en él habrá designado quiénes son sus herederos e incluso puede haber determinado un reparto de sus bienes y cómo se deben pagar sus deudas. En este caso, que menos problemas presenta, pues todo se ha determinado con claridad y se deben seguir los deseos del fallecido. Pueden surgir problemas sobre la capacidad que tenía el muerto para nombrar herederos y recibir bienes, pero en esta será una cuestión que debe plantearse en un juicio. Herencia sin testamento significa que el muerto no ha designado quiénes son sus sucesores.
El Código Civil establece quiénes son los herederos legales, los hijos, los padres o el viudo. Por este orden y de forma excluyente, es decir, si el fallecido tiene hijos, estos serán los únicos herederos, aunque también tuviese padres. Igualmente, en los casos de herencia sin testamento, los problemas pueden surgir sobre qué bienes recibe cada heredero o qué valoración se les da, entre otros supuestos. Es el mecanismo legal regulado que se arbitra entre el fallecimiento de una persona como instrumento para la transmisión de mortis causa, de los derechos y obligaciones del causante al heredero, que viene determinando legalmente en la sucesión intestada o por el propio causante mediante un testamento. El sometimiento de determinados conflictos a mediación debe afectar a derechos disponibles. Ello excluye los conflictos que atañen la legítima estricta, la capacidad del testador y los herederos no forzosos. La sucesión que va a someterse a mediación es la sucesión testamentaria, por los problemas derivados de las disposiciones testamentarias, aunque nada obsta a la mediación en la sucesión intestada derivado de los conflictos familiares desencadenados tras el fallecimiento del causante. Código Civil Federal, artículo 1281. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen. 1282. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llamará testamentaria y la segunda legítima. Artículo 1283. El testador puede disponer del todo o parte de sus bienes. La parte que no se disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Artículo 1284. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas que la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Artículo 1285. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin prejuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. 1288. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se haga la división. Artículo 1289. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que toma la sucesión. Artículo 1290. El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como al de día cierto desde el momento de la muerte del testor.